try to take the chance. Open up the door to the real me. I can do anything. Hola, hoy haremos el increíble make-up para chica escolar yendo a su primer día de clases, empezando con el increíble peinado. Yo creo que una de las partes más difíciles de salir a la escuela es tener el cabello en buen estado. Para mí, en realidad, en preparatoria me costó bastante, pero ahora descubrí este pequeño método que sí, chicos, me veo un poco chistosa, pero les juro que sí funciona. Lo pueden encontrar en TikTok como técnica de no calor, que es básicamente ondular tu cabello sin calor usando los calcetines y enrollas tu cabello de hacia atrás y así, chicos. La verdad se me hizo muy difícil grabar y por eso no se ve completo como lo hice, pero de todas formas pueden encontrarlo fácilmente en TikTok y así, chicos. Para iniciar, prepárense su piel. Chicos, prepárense su piel bastante bien. Yo ya me había hecho mi skincare y encima utilicé este primer. Para la escuela no me gusta utilizar base ni cosas muy pesadas porque pasamos muchas horas ahí y la verdad se te hace el crease muy feo. Entonces, no, chicos, utilicé la BB Cream de Pink Up, pero más que para dar cobertura lo utilizo como parte de el skincare, ya que es bastante humectante y te deja la piel más, ¿saben? Como que más lista para poner productos. Al principio puse mi corrector en mi mano y lo dejé secar, chicos. En lo que se oxidaba me peinaba las cejas con este gel. Igualmente puede ponerse el corrector directamente en los ojos, pero a mí recientemente me ha gustado utilizar más las brochas para ponerme el corrector porque siento que así aplicas capas mucho más delgadas y es más fácil ir construyendo. La razón por la que dejo que seque es para que tenga más como que cobertura al momento de aplicarlo. Aquí pueden ver la diferencia y me ha estado gustando bastante aplicarlo con las pequeñas brochas. Creo que es mejor si quieres una cobertura alta pero sin ponerte tanto producto porque es más fácil, chicos. Yo creo que es fantástico. A diferencia de la parte de los ojos, sí me puse directo en lo que es el mentón, ya que ahí no se me hace crease. También para iluminación utilicé un corrector más claro y utilicé la misma técnica, chicos. En lo que dejé que se oxidara me hice las cejas. No se pintan las cejas desde el inicio. Si ustedes tienen las cejas muy pobladas como yo, si se las pintan desde el inicio se va a ver muy cargada y no se van a ver tan naturales. A mí solo me gusta aplicar producto en la parte del final. Aquí me la diferencia. Yo tengo una ceja más abajo que la otra, chicos. Ya lo acepté, es parte de y ni modo. Aquí estoy utilizando el corrector. Como pudieron ver, primero como que lo masajeo un poco en mi mano y luego lo aplico con la pequeña brocha. Y si ven, es un cambio bastante natural. No se ve muy cargado, o tal vez ustedes dicen, wow, no veo la diferencia, pero les juro que a mí me gusta mucho más cómo se ve así. Para sellar utilicé este fijador de Pink Up. Recientemente descubrí que la verdad no sirve para fijar, chicos. A mí me gusta usarlo entre el maquillaje porque me deja la piel bastante glowy y por eso lo usé en este caso. Si ustedes tienen problemas de acné o pigmentación en lo que es la parte del cachete, que normalmente es donde solemos tener más acné y las cicatrices del acné y así, entonces les recomiendo ponerse más cobertura. Ahí es donde yo apliqué el corrector directamente y en este caso utilicé una borla para difuminar. Fue algo nuevo que utilicé y me gustó bastante la borla, se siente bastante bien para difuminar. Y ahora, antes de pasar a los productos en polvo, utilicé el fijador de All Day Seal de Vivella y la verdad está bastante bueno, chicos. Aquí está sin cortes, sin nada, pueden ver que no transfirió. Con el de Pink Up sí me transfiere la base o el corrector, entonces por eso lo dejé de usar. Y como ya sellamos, dejamos que seque el fijador. Y ahora sí, utilizamos los productos en polvo. En este caso paso primero con el contorno. El contorno y el blush es muy importante, chicos, nunca lo olviden. Yo utilicé esta pequeña brocha para la nariz. Para lo que es la parte de conectar lo alto de la nariz con las cejas, los recomiendo que lo hagan hasta el final de la ceja. Siento que eso hace que se vea más asimétrica la cara. No, más simétrica. Más simétrica, chicos. Yo creo que se ve más simétrica. Y también me contorneé lo que es la nariz. Yo creo que si no aplicas bien el contorno, no le difuminas bien o utilizas un tono demasiado fuerte, puedes hacer que se vea un poco sucio tu maquillaje. Entonces yo siempre procuro utilizar muy poco. Y para sellar utilicé estos polvos. En realidad son los de Banana Republic y yo los puse en el empaque del de Flower Nose. Y lo que hago es utilizar otra borla. Esta es una diferente a la que usé antes. Y como pudieron ver, después de poner el producto a la borla, como que lo esparzo todo en mi mano y esto ayuda a que el lid no se ponga todo de una vez el producto así demasiado. Así pones poquito sin necesidad de, ¿saben? Es que a veces cuando te pones mucho se ve muy blanco, es muy difícil de quitar, entonces creo que es más fácil cuando lo distribuyes
en la mano y luego lo pones. Para los ojos quería un maquillaje muy natural, así que primero empecé delineando lo que es la parte interna de la línea de agua de arribita. Chicos, yo sé que se ve un poco tétrico cómo lo hago, pero les juro que sí se nota una diferencia porque hace que sus ojos resalten más. Y también con este pequeño lápiz me hice la Eyesal. Recuerden que para la Eyesal es mejor que te pintes la parte arribita de la línea natural que tenemos para que se vea como que con más volumen. Y para limpiar después también utilicé una sombra clara para que, saben, se vea más y se limpie más y así, chicos. Y este maquillaje es bastante natural. Yo sé que dependiendo de la persona a unas les gusta irse más arregladas, pero justamente quería hacer este maquillaje sin delineador y sin muchas cosas complicadas para la gente que justamente va empezando en el maquillaje. Para los ojos utilicé una sombra naranjita, que es el rubor que uso, y lid casi ni se ve. Después encima utilicé otra naranjita. Esta tiene pequeños destellos de brillo y eso me gusta mucho. Yo para la escuela no uso brillos, chicos, pero yo sé que algunas de ustedes están un poco dementes por los brillos y está bien, chicos. Así que por eso quería ahora sí aplicar brillitos, pero de forma muy sutil. Por eso puse esa sombra y me volví a remarcar el Eyesal, porque una vez que tú te pones las pestañas, como que la Eyesal se deja de ver tanto como se veía antes, entonces por eso lo remarco bastante. Para el blush utilicé el mismo de Sanillé y este lo apliqué de forma imitando lo que es el Igari Makeup, que es también tocando la parte arribita del ojo. Como pueden ver, este blush es bastante natural y ustedes se preguntarán, oh my god, Camila, ¿es eso todo el blush que te vas a poner? ¿Es acaso esa mínima cantidad de blush la que te vas a poner? Pues no, chicos, ahorita voy a agregar más, que es este de Bisú, es el tono canela, y este lo utilizo muy sutilmente porque como que es un rojito, lo pongo como casi no queriendo, así sonriendo, y creo que se ve muy bonito y se ve bastante, ¿saben? Se ve bastante cute, y este lo centro más justo en el centro del cachete y también lo aplico en la nariz, en los labios y en la frente. Ahora sí, las pestañas hacen una gran diferencia. Primero me lo enchino. Mucha gente me pregunta, Cami, ¿cómo te enchinas las pestañas? ¿Cómo te haces las pestañas, Cami? Entonces en este video les voy a dejar el proceso completo y largo, chicos. Yo en mis videos siempre lo acelero porque, saben, no es muy tardado, pero sabes, es muy repetitivo, entonces siempre lo pongo rápido, pero esta vez no, chicos. Estaré utilizando la Profesional Silicón de Prosa y lo primero que hago es esparcir una capa general en todas las cejas. No, pestañas, en todas las pestañas, ¿ok? Porque esta Profesional Silicón lo que hace es separarlas, entonces me gusta dar primero una capa entera general a todas las capas para que ya haya producto puesto y después con la punta empiezo a separar de poquito a poquito. En el Douyin Makeup estamos acostumbrados a separarnos de que 4 pelos juntos, pero no, chicos, a mí me gusta que sean bastantes, entonces trato de separarlas en bastantes pestañas así súper delgaditas y yo creo que se ven bastante bonitas y miren, chicos, así se ve. Yo creo que se ve bastante encantador, me encantan. Y para las pestañas inferiores solo me pongo hasta la mitad. A mí no me gusta pintarme todas las pestañas inferiores porque siento que eso delimita más mi ojo y lo cierra más, entonces lo aplico así como ven hasta la mitad lit y después ya ese fue todo el proceso de las pequeñas pestañas, chicos. Ahora continuamos con los labios. Yo primero me pongo una base nude. Si tú vas a utilizar un labial mate, no lo pongas en el centro de los labios porque después vamos a utilizar una tinta y cuando tú pones tinta encima de un labial mate a veces se crea una mezcla extraña y como que se empieza a pelar, no lo sé, pero no hagan eso, chicos, solo en las orillas si es mate. Después con un lápiz café me contorneé los labios para que se me vean más voluminosos y ahora sí utilicé esta tinta de Coca-Cola que es literal la que siempre uso, que les digo que la encontré en el mercado y la amo. Para el gloss final siempre les cojo entre estos dos, que es uno de Uoma by Sharon y este de Kuno. Este de Kuno es el que más utilizo porque durante clases lo único que me retoco son los labios, entonces ya nada más me lo pongo encima y queda bastante bonito. El original de Kuno es el tono Juan y es color café, pero yo lo combiné con un gloss rojo para que se viera como que con más pigmentación porque no me gusta mucho el café. Ahora sí, los brillos, chicos. Como les dije, añadí brillos muy sutiles. Los puse en el Eyesal y el resto los puse de que arribita y en el lagrimal. En el lagrimal les recomiendo mucho ponerse brillos porque se ve súper encantador, se los juro que se ve súper bonito y coqueto. Y para el iluminador yo no suelo usar porque mi piel es bastante grasa, entonces, chicos, ya hay iluminación natural, un poco cebosa, pero hay. Pero aún así quise añadir esta iluminación con este iluminador que me regaló mi abuela
y lo amo, es bastante natural. A mí me gustan los iluminadores que no tienen brillos, sino que solo brillan naturalmente como skincare y así, entonces por eso utilizo eso. Después me sellé con el All Day Seal de Viveya, que lo amo, y para extra cobertura me puse lo que es el fijador de Italia Deluxe en la frente. Aquí pueden ver que ya me estoy quitando las pequeñas calcetas y la verdad no tengo idea de qué tanto estaba diciendo. Ahora lo que hago es ponerme bastante fijador e irlo como que moldeando para que, ¿saben?, tome un poco más de forma y así. También les recomiendo mucho usar de esos aceites para cabello en las puntas para que se vea bastante bonito. Ahora les mostraré las cosas que estaré llevando a clases. Primero que nada, mi pequeña mochila es esta cafecita. Es bastante pequeña, pero le caben bastantes cosas. Miren, antes tenía un pequeño pin y un moño, pero el moño se manchó y el pin se rompió. Y tan solo es lo que es. Y aquí tengo mi pequeño llaverito de las rayas. Y acá tengo este pequeño llavero que me gusta mucho. Siempre que voy a la biblioteca está todo silencioso y yo subiendo las escaleras es mi mochila sonando y haciendo mucho ruido, lo cual es muy gracioso y un poco incómodo, no les voy a mentir. En el primer bolsito de acá de enfrente lo que tengo son mis pequeños audífonos. Estos son color rosita y los compré en Miniso y miren. También en esa misma bolsa tengo las pequeñas llaves de mi casa. En este pequeño llaverito de Corilacoma. Este llavero me lo regaló mi mejor amigo Kay, porque me ama. Y sí, chicos, tan solo ya. Está bastante bonito, me gusta mucho. Y es el pequeño Corilacoma con unas pequeñas manzanitas. No le quito la etiqueta porque me gusta mucho cómo se ve. Aquí sí tiene a Rilacoma, también a Corilacoma y al pequeño pollito, patito, no me acuerdo qué era. Y la verdad me gusta bastante, no quiero quitárselo. Solo quiero que se vea bastante bonito así. Y ya. En el siguiente bolso tengo bastantes post-its y cositas de papelería. Bueno, no son bastantes, solo son varias, ¿ok? Lo primero que tenemos es estos pequeños post-its de un pedazo de pan, porque yo amo el pan. ¿Y qué, chicos? ¿Qué tal si yo amo el pan un poco? Está bastante bonita. De hecho también compré este otro. Estos dos son de Miniso. Este otro es de un pretzel, si no me equivoco, no sé cómo se dice. Pero la primera hojita tiene una carita y luego ya las demás no tiene. Esta ya la usé, entonces le quité la que tenía la carita. Los siguientes post-its que tengo son estos de changuito. Estos también los compré en Miniso. Solo los compré porque se ven un poco silly. No les voy a mentir, a mí en realidad no me gustan un poco los changos y me dan un poco de miedo. Pero yo creo que estos se ven un poco silly y graciosos, entonces por eso los compré. Y en ese mismo compartimento suelo guardar también mi pequeña bolsita cosmetiquera. En la pequeña bolsita guardo los esenciales para retocarme. Primero que nada este blur de Italia Deluxe, que es el que me quita el brillo. También mi pequeño lip combo, que pues depende del día. Esto fue lo que usé hoy, más el pequeño gloss de Kuno. Y en esta bolsita del frente lo que guardo es mi cartera. Es esta de un pequeño perrito con un moño. Esta la encontré en el mercado. Y por último el compartimento grande. Aquí tengo varias libretas. Yo al principio había comprado varias libretas como estas. Las encontré en Miniso y compré otra, pero en realidad no les he dado uso y pensé que más que tener varias libretas prefiero tener todo en una sola. Es de esas gigantes que tienen bastantes compartimentos y está dividida. Y en mi facultad no llevamos libros, entonces sí tomo bastantes notas aquí y prefiero estar, ¿saben?, llevando esta sola en vez de varias. Después tengo mi lapicera. Esta también la compré en Miniso. Originalmente tenía unos unicornios, pero no me gustan, entonces le pegué stickers. Los unicornios los intenté borrar con acetona, pero como que el cuero del material está pintado de rosa, entonces cuando le pasé la acetona, Lid se pintó blanco, o sea, se despintó todo y el color rosita, entonces fue como que, oh,
tal vez no debería hacer eso. Y la razón principal por la que lo compré fue porque tenía este pequeño pompón y me gusta bastante. Y sí, por eso lo compré. Y las cosas que llevo son esta pluma, que es de multicolores, y yo creo que es genial porque así no tengo que llevar varias plumas al mismo tiempo. También llevo estos marcatextos que no los he usado tanto porque mis notas prefiero solo cambiar de color y no tanto usarlos. Pero para libros, si yo hubiera tenido libros en físico, la verdad los hubiera usado bastante porque a mí me gustan mucho los libros, ¿saben? De que tocarlos, subrayar, encerrar, no sé cómo describirlo. Me gusta bastante hacer eso y es mucho más fácil para mí estudiar así. Pero no tengo libros y yo no tenía idea hasta que entré y me di cuenta de que, oh, no tengo libros. De aquí lo que guardo son toallas sanitarias y miren, estas toallas sanitarias son así súper coquetas. A mí me encanta mucho la Hello Kitty de las habas porque está un poco guiaro, tiene como que patrones super animal print con su pequeño moño gigante, es súper bonita. Y sí, chicos, ASMR de toalla sanitaria. Y eso es todo por mi pequeña mochila. Esos son todos los útiles que llevo. Este fue el increíble make-up y peinado. Espero les haya gustado. Y espero que inicien bien sus clases y que les vaya bien. Y que saquen 10 en todo. Pur y pur. Y ya, chicos. Bye. ¡Mua!